de casi todas las mujeres que están aquí, que lo vieron que se de chiquito, todas son sus tías. Así que, David, el escenario es tuyo. Excelente, Dios bendiga a todos. Yo soy tía también de ese muchachote, de ese profe. Hoy lo veo porque es el profe. Mira, Mario. Alabado sea Dios. Gózate, Eliezer. Bien, mis hermanos, estamos en nuestro último día de la serie de estudios que hemos traído bajo el título La veracidad de la Biblia. Hemos traído varios temas en estos días. En el primer día hablamos sobre si podemos o no confiar en la Biblia. Ahí se nos habló sobre cómo nosotros podemos defender, ¿verdad?, esa fiabilidad de la Biblia, cómo nos llegó a nosotros la Biblia, etcétera. Luego entonces ayer tuvimos un estudio espectacular con nuestra hermana Cintia, donde ella nos habló sobre traducciones, versiones de la Biblia, y nos respondió en el tiempo que estuvo la pregunta de ¿en cuál confiar? Bien, nos dio unos consejos que debemos de considerar al momento de nosotros tener las diferentes traducciones de la Biblia. Y hoy entonces vamos a complementar todo lo hablado con el tema crítica textual. Vamos a ver las diferencias que hay en los textos bíblicos bajo la pregunta ¿por qué algunas Biblias tienen algunos textos o frases, etcétera, que otras no tienen? Entonces yo tengo una presentación, la voy a poner ahora y con ella entonces interactuamos. Bien. Perfecto. Entonces tenemos aquí diferencia en los textos bíblicos. ¿Por qué algunas Biblias tienen versos y frases que otros no tienen? Aquí tenemos un judío amador de la Biblia, de la Torá, escribiendo. Ustedes saben que la versión hebrea, que los judíos la llaman el Tanakh, se escribe de derecha a izquierda. Crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? ¿Qué es eso cuando se habla de crítica textual? Bien. En palabras sencillas la definimos como el método por el cual se intenta determinar qué decían los manuscritos originales e identificar las posibles alteraciones. Posibles alteraciones que tenga un texto. Voy a poner la cámara de este lado para verlos a ustedes. Ok, ahí veo una parte. Entonces, crítica textual, método por el cual se intenta determinar qué decían los manuscritos originales e identificar las posibles alteraciones que tenga un texto. De eso trata la crítica textual. Determinar esas dos cosas. ¿Qué decía el manuscrito original? Y qué posibles alteraciones pueda tener un texto. Como objetivo principal, la crítica textual busca que el texto a ser analizado se pueda restaurar lo mejor que sea posible. No tiene por objetivo afirmar y o negar puntos de fe. Entonces aquí no paramos. Cuando hablamos de crítica textual dentro del estudio de la Biblia, estamos hablando de que nosotros vamos a hacer un análisis, un estudio no teológico, ¿okay?
Los estudios teológicos tienen que ver con el tema de la fe. Déjenme apagar por aquí. Los estudios teológicos tienen que ver con temas de fe. Por ejemplo, se habla en teología de cristología, el estudio de Cristo, neumatología, el estudio del Espíritu Santo, eclesiología, o sea, se hablan todas esas cosas que tienen que ver con nosotros en lo que le llamamos teología sistemática, donde se tratan todos esos temas con lujo de detalle. Pero cuando nosotros hablamos de crítica textual, ponemos a un lado el objetivo de la teología. Ponemos a un lado la creencia que nosotros podamos tener sobre un punto X. Y entonces, como crítico, en este sentido que estamos hablando, tomamos el texto bíblico, e identificamos, o sea, empezamos a hacer el análisis del lugar para determinar que el texto que nosotros tenemos a mano diga lo más parecido posible al texto original del cual se hizo su copia. O sea, la crítica textual no se interesa como materia, como parte de la ciencia que estudia estos orígenes, no se interesa por demostrar que tu punto está bien o que tu punto está mal. Ese no es su enfoque. Ese es el enfoque de la teología. El de la crítica textual es que el texto sea lo más fidedigno. O sea, ella quiere que ese texto que tú tienes en mano, de eso que habló Cintia y habló Juan Carlos el martes y el viernes con Cintia, que eso que tú tienes en la mano, esas diferentes traducciones que mencionó Indira ayer, sean lo más fidedigna posible. Que esa fiabilidad de la Biblia que se nos habló el martes con Juan Carlos, nosotros no tengamos duda de ellas, sino que no, mira, ese texto que tú tienes ahí en tu Biblia es fidedigno, se acerca, o sea, tiene una aproximación, no una aproximación 100%, pues si fuera una aproximación 100% fuera el manuscrito original, pero lo que tú tienes ahí es como si fuese el propio original. Ese es el objetivo. Bien. Cuando nosotros hablamos de este tema, también es menester mencionar como su contraparte. La contraparte de la crítica textual es conocida como la alta crítica. Contrario a la crítica textual que se enfoca, su enfoque es, vuelvo y lo repito para que se le grabe, que el texto sea lo más fidedigno posible. La alta crítica lo hace al contrario. Lo que se le llama alta crítica, lo que busca es ¿qué? Fecha, tiempo, circunstancia, composición, etcétera. No solamente que el texto sea lo fidedigno, sí, perfecto, pero los que se inclinan por esta ramificación tienden a darle prioridad a la fecha del manuscrito, el tiempo en que se escribe, las circunstancias que le rodean, cómo se compuso, etcétera. Es por esto que yo cito a este autor, que yo se lo recomiendo, si alguna de ustedes quiere estudiar el libro de Génesis, les recomiendo el libro también de Evis Carballosa, él comenta el Génesis, muy bueno el comentario, no lo he leído completo, lo he leído por parte, y él hace una referencia a la llamada alta crítica, con relación al libro de Génesis y en su defecto el Pentateuco completo, y le traje un extracto de lo que él dice en el libro con relación a esto. Y la cita dice de la siguiente manera. La llamada alta crítica ha enseñado que el Génesis y todo el Pentateuco son el producto de documentos que fueron escritos antes de Moisés y que fueron utilizados por él. En español, la cita está diciendo que Moisés no recibió ningún tipo de inspiración divina para escribir o plasmar, todo lo que nosotros conocemos en el Pentateuco. Entiéndase por Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Sino que este grupo dice que Moisés se valió de documentos previos ya en su época. Bien, vamos a poner que mi hermano Eliezer
escribió en el año tal, Ángel Alberto, también un invitado que tenemos, escribió en el año tal, Elsa escribió en el año tal, HL escribió en el año tal. Entonces yo vengo después, tomo el documento de cada uno de ustedes y armo mi documento. Eso es lo que dice la alta crítica que hizo Moisés. Quitan el elemento inspirador. Entonces, un señor llamado Wellhausen, en esa fecha que ustedes ven ahí, 1844, 1918, popularizó una teoría que se le llama la teoría documentaria o la hipótesis documentaria, que básicamente enseña que Moisés se valió de 4 fuentes. Y le pongo ahí las 4 fuentes. Ustedes pueden abundar más sobre ellas. Yo enseño de estas fuentes cuando doy introducción al Antiguo Testamento o cuando toco un tema de teología sistemática. Las 4 fuentes son esas que ustedes ven ahí. El documento jehovista o yavista, que no es más que un grupo de personas que en sus escritos hacen resaltar más el nombre de Yahweh que otro nombre. El documento elohista, la misma explicación que la anterior, pero resaltando el nombre de Elohim. El documento deuteronomista, que son quienes componen el libro de Deuteronomio. Y el documento sacerdotal, que es quienes se enfocan en la parte, valga la redundancia, sacerdotal del Pentateuco. O sea, donde quiera que ustedes ven narraciones de sacerdotes, es este grupo quien está haciendo la narración. Entonces, los 4 documentos juntos forman lo que nosotros conocemos hoy como el Pentateuco. Esa letra que ustedes le ven al lado, JEDP, son las letras por las cuales se identifican los documentos. Bien, hablar de estos documentos, o sea, mencionar estos documentos, quiere dejar dicho que no hubo una inspiración única en Moisés. O sea, Moisés no fue quien recibió, según ellos, la revelación del Pentateuco. Okay, todo lo que nosotros por tradición le atribuimos a Moisés, estos dicen que no, que fue que Moisés lo escribió, probablemente recibió algo, pero que toda la composición se hace basada en estos 4 documentos. Si ustedes lo tienen, pueden indagar más sobre la hipótesis documentaria o teoría documentaria desarrollada por Wellhausen, apoyada por la alta crítica. Dicho eso, entonces, Elvis sigue diciendo, la alta crítica rechaza la historicidad y la unidad del libro de Génesis cuando afirma que es el resultado de diferentes fuentes que fueron unidas por un redactor de la época del exilio, aproximadamente en el año 550 a.C., resultando al final una sola composición. Entonces, este argumento de la alta crítica va en contra del argumento de la crítica textual, va en contra de cualquier otro argumento que enseña que Moisés es el autor principal de la Biblia. Bien, algunos para armonizar esta postura de la alta crítica, lo que dicen es que Moisés fue el autor intelectual, como quien inició el proceso de la transcripción de todo lo que conocemos del Pentateuco, y entonces estos 4 grupos completan los manuscritos. Y bueno, podemos seguir hablando para hablar del por qué no, por qué sí, pero sería otro tema. Entonces, esas son las 2 cosas que nosotros tenemos, la crítica textual y la alta crítica. Una que se basa en la fidelidad del texto y otra que se basa más en el hecho histórico. Se basa más en fecha, en cosas tangibles, podríamos mencionar, como fecha, composición, historicidad. Yo necesito ver, no es solamente que el texto esté bien conformado, es que necesitamos estos elementos para creer que eso que está ahí en el texto es como dice el texto. Bien, la siguiente declaración que yo pongo es bastante importante que nosotros la consideremos, la entendamos, nos la aprendamos, etc. No hay manuscritos originales. Eso no existe. Y si existe, solo Dios sabe dónde está. Bien, pero no hay manuscritos originales. Entonces aquí yo pongo un pensamiento popular de algo que nosotros hacemos en el día a día y le pongo, es cierto que hay una frase bastante famosa que dice, en el original dice,
Pero lamentablemente, aparte de ser un cliché en la predicación, la frase en sí no es verídica. La frase. La intención de las personas al decir esto puede ser el tratar de referirse a los manuscritos que tenemos en hebreo, griego, arameo, latín, etc. Pero si esa no es la intención de quien está diciendo eso, entonces quien está usando la frase debe cambiarla. No hay manuscrito original. Los estudiosos de la materia, todos concuerdan en que no hay. De hecho, este libro, que es un libro excelentísimo de crítica textual, se llama, y aquí yo tomé muchas cosas para el estudio, Un comentario textual al Nuevo Testamento, Bruce Meyer. Excelentísimo libro para análisis textual. Este se basa solamente en el Nuevo Testamento. Toma las cosas más primordiales, pero eso lo ven chiquito. También lo afirma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces? Nosotros tenemos es copias de copias de copias, pero no tenemos manuscritos, el original. Muéstrame el original, ¿no? El manuscrito original no hay. Lo que tenemos es copias que son bastante cercanas a lo que se considera como el manuscrito original de cualquier libro que se esté analizando. ¿Cuál es la importancia entonces de la crítica textual? ¿Cuál es la importancia de nosotros hablarle a la iglesia de este tema? ¿Por qué la iglesia? La iglesia también tiene que saberlo, no todos en la iglesia van a un instituto, que es donde normalmente este tipo de temas se tratan. Pero fuera de eso, del objetivo hacia el público, la crítica textual tiene su importancia en esto. Como no tenemos los manuscritos originales, sino que tenemos miles de copias, la crítica textual se encarga de que estas copias se apeguen, como hemos mencionado, lo más posible al original. Y por original nos referimos al documento más antiguo del cual se inició a hacer la copia. Bien, dice una frase por ahí, mientras más antiguo sea, más fidedigno es. Okay. Errores. Que traemos un tema muy popular. ¿Tiene la Biblia errores? La respuesta que nosotros vamos a decir es, rápidamente, no tiene errores. Rápidamente vamos a decir, la Biblia no tiene errores. La Biblia es la palabra de Dios. Surge otra pregunta. ¿Qué inspiró Dios? ¿Inspira Dios el documento, el que nosotros le conocemos como el documento original, o también inspira Dios las copias? Pues, por lógica, lo que nosotros entendemos que fue inspirado es ese documento que nosotros le llamamos el documento original. Y que las copias obviamente no son inspiración de Dios al nivel de como nosotros conocemos la inspiración de Dios, pues la copia no es más que tengo el original y ahora le hago una copia. Y la copia ustedes saben que era a mano. Tengo el original, hago una copia, una copia, una copia. Quien fue inspirado fue el documento original. Quien nosotros entendemos que no tiene errores, ¿ok? Que no tiene error de ninguna índole, es ¿quién? El texto original. La copia, lo vamos a ver ahora, sí está plagada de errores, la copia. Y por eso es que la crítica textual es importante, porque va eliminando esos errores para llevar el texto a su composición original. Dice una frase también que las primeras copias tienden a tener menos errores que probablemente la copia número 500 o la copia número 700 o la copia número 1000. Okay. Hay dos textos clave en la Biblia que nos hablan a nosotros sobre la inspiración de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, que dice, la palabra es inspirada y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para la obra de Dios.
Y la otra cita bíblica, segunda de Pedro 1:19, entre otros textos que pueden aparecer apuntando a la inspiración, pero estos son los dos más aclamados. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. De ese texto siempre resalta la primera frase, tenemos la palabra profética más segura. Los errores, como mencioné, se les atribuyen a las copias. Y las Biblias que nosotros tenemos no salen del original. Las Biblias que nosotros tenemos, en cual sea su versión, traducción, etcétera, salen de las copias y muy probable copia de copia de copia de copia que nosotros tenemos. Por eso empezamos con el tema, la fiabilidad de la Biblia. ¿Puedo confiar en ella? Y luego te hablamos de las traducciones para que se entienda en sentido general de dónde procede todo, cómo se fue orquestando todo. Entonces, cuando llegáramos a este punto, ya los otros temas estén cubiertos y estuviesen entendidos. Seguimos. ¿Cómo se dan los errores? Yo siempre hago la siguiente ilustración. Pero antes de hacer la ilustración, permítanme leerle este extracto. Ese extracto que ustedes ven ahí lo tomé de aquí del libro de crítica textual del Nuevo Testamento. Le voy a leer el extracto y luego le voy a dar una ilustración, que es la que yo suelo hacer cuando voy a hablar de los errores en una copia, cómo se dan. Por ejemplo, perdón, ayer hubo una pregunta en el estudio, luego del estudio que dio Cintia. Los errores de la Biblia, o sea, la traducción. Y vamos a responder eso. ¿Cómo tiene error? O sea, ¿cómo es que se da eso? Empezaremos a ver ahora. Primero, confundir una letra. O sea, tenemos el escriba, por eso dejé esa foto ahí de ese escriba. ¿Bien? Oye, se rayó. Dame un segundo. ¿Qué pasó? Ok. Tenemos el escriba, como es este que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Está en su posición de escribir. Y un error que se da cuando él va a hacer la copia es que puede confundir una letra con otra o una palabra por otra. Ahí se va formando lo que vamos a ver más adelante como la variante textuales. Confundir letras que se pronunciaban de la misma manera, eso era un error común. O el escriba veía en el texto y decía, oye, esta palabra está difícil. Entonces, ¿qué hacía? Allanaba las dificultades gramaticales. O sea, nos vamos a medio explicar lo que se está diciendo aquí. Entonces, hacía el cambio. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar el aparato crítico, que no es más que los métodos por el cual tú vas a determinar el texto, su fiabilidad, su composición, dice, ok, voy a seguir usando a mi hermano Eliezer. Eliezer tiene esta copia que es del 2020. Déjame ver de dónde él se fió. Bueno, él se fió de la copia de Ángel Alberto, que es del 2015. Entonces yo veo la copia de Ángel y veo la de Eliezer. Otro libro. Digo, ok, mira el problema aquí. Aquí Ángel había dicho tal cosa, pero Eliezer en su copia lo allanó y lo puso de esta manera. Es una variante. Y entonces, en la siguiente copia que se haga del que parte del de Eliezer, lo que se busca es reconstruir eso, que diga lo que dice el manuscrito de donde él se fió. Porque la crítica textual no busca que el texto esté bonito, es que el texto diga exactamente lo que dice la fuente, sea difícil o sea fácil. Otra forma de cometer el error es que a veces el copista sustituía o agregaba palabras. Bueno, para que se pueda entender lo que se está diciendo aquí, porque está incómodo,
vamos a agregarle esta frase. Con esta palabra, entonces ya se arregla todo. Agregar eso es un problema para la crítica textual. Aunque no afecte el sentido del libro, aunque no afecte la enseñanza que se está dando, sino que sea una inserción para que la lectura probablemente sea más suave o para que se pueda entender mejor la lectura, ya la crítica textual te dice eso está mal, porque eso no estaba de donde tú te alimentaste. Pero que fue para que se entendiera mejor, no importa. En la próxima copia, entonces, vamos a buscar revertir ese error. Bien. Y de esa manera, y de muchas otras, porque solamente puso un resumen de los posibles errores que cometían los copistas, es que se van formando, como mencioné, las famosas variantes textuales. Fíjense cómo yo le estoy diciendo a ustedes que esas diferencias se le llaman variantes textuales. Mientras que otra persona, ateos, agnósticos, cualquier persona no cristiana, dirá, no, ¿cómo que variantes textuales? Se contradice la Biblia. Entonces, tenemos los detractores que a las variantes textuales le llaman contradicciones de la Biblia. Y ahí entonces nosotros que no sabemos de este tema nos volvemos locos. ¡Wow! Y entonces te dicen, la Reina Valera tiene 3,000 errores. O sea, usted lo puede buscar en internet eso. La Reina Valera no es la mejor versión. Eso es verdad. Yo hablaba con Cintia y le decía, esa no es la mejor versión. Estamos claros. Pero que tampoco hay una mejor versión. No sé si me entienden. No hay una mejor versión porque todas hacen un intento de tener lo mejor de sí. Y para cada casa editora, su versión es la mejor. ¿Me entiende? Su versión es la mejor porque es un tema comercial. Pero al final son traducciones y van a tener error en la traducción. Van a tener error pasando de un idioma a otro. Sí, claro que hay versiones de la Biblia, como mencionó Cintia ayer, que se van a acercar más al sentido original que se quería dejar dicho. Pero si tú preguntas cuál es la mejor versión, no hay una mejor versión. Es como ella dijo ayer, ten varias versiones, como mencionó el pastor en uno de sus comentarios. Ten varias, compara entre las varias y tendrás entonces ese abanico, ¿verdad? De oportunidades, de posibilidades. Y decir, ok, ya yo sé cuál es la palabra. Ya yo vi que aquí, ok, este es el texto. Y lo arman. Que yo no sé griego, que yo no sé hebreo. No, yo tampoco. Yo realmente hice 3 meses de griego básico. Bien, una de mis metas es completar el estudio del griego y aprenderlo y dominarlo como el inglés. Y el hebreo por igual, en sentido de idioma. Pero como yo no sé griego, porque por más que yo me sepa el abecedario, yo no sé griego, ni sé hebreo, como dicen los autores, precisamente dice Meyer, que la mayoría no sabemos los idiomas, pero que hoy día nosotros tenemos las cosas tan fáciles que no es que no sea necesario que tú lo aprendas, sino que con todo lo que tenemos, tú puedes resolver tu problema. ¿Entiendes? Es solamente que tú tengas, por ejemplo, diferentes versiones, que tú tienes un comentario bíblico cultural, que tú tienes un comentario bíblico textual, que tú tienes un comentario general. Entonces, cada uno de ellos te explica el texto y tú sin saber el idioma, con el compendio que tú tienes ahí de esas armaduras para estudiar la escritura, tú tienes la solución a cualquier problema. Es fácil decir, la Biblia se contradice y te dice, no, yo no confío en la Biblia, hablando del tema de la fiabilidad de la Biblia que mencionó Juan Carlos, yo no confío en la Biblia porque la Biblia se contradice. Ajá, ¿y dónde se contradice la Biblia? Míralo ahí, lo busqué en internet, contradicciones de la Biblia. Y tú, bueno, pero así como tú hiciste el esfuerzo de buscar en internet contradicciones de la Biblia, también busca respuestas a las contradicciones de la Biblia. Que lo vas a encontrar también. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que ponemos excusas a esas cosas. Exactamente. Dice Juan Carlos, me hace un comentario muy atinado. Lo mejor fuera tener la versión original de mano de los autógrafos. Eso fuera lo mejor de lo mejor. Ahí. Pero lamentablemente, imagínense, fuera bueno, ¿verdad? Pero
no lo, no lo tenemos. Sí, ese libro que tú mencionas, Juan Carlos, ese mismo es. Los árabes, mis estimados, hicieron un documento, ustedes lo pueden conseguir en internet, que ellos le llaman las 101 contradicciones de la Biblia, basada en la Reina Valera. Las 101 contradicciones de la Biblia. O sea, cualquier cristiano que no sabe de estos temas que estamos hablando, pastor, me voy de la iglesia, esta Biblia se contradice 101, y eso que son 101, algunos dicen que hay 3.000 contradicciones, 2.000 y pico de contradicciones. Pero asimismo también yo le digo, asimismo también yo le digo que esas 101 contradicciones que los árabes hicieron en contra del cristianismo, no exactamente en contra de la Reina Valera, sino en contra del cristianismo, contra de la Biblia como tal, asimismo está la respuesta, asimismo se llama respuesta a las 101 contradicciones de la Biblia. Ustedes lo pueden buscar así mismo y léalo. Yo me leí mis 101 respuestas, tranquilo. Y mira que heavy. Están todas respondidas. Por lo mismo que mencioné, a las variantes textuales, esos cambios, esas añadiduras que no dañan el texto, no dañan el sentido, le llaman errores. Sí que la Reina Valera tiene algunas 3.000 variantes, me parece que son 3.000, 2.000 y pico de variantes. Tiene muchas variantes textuales, por lo menos la del 60. Pero no es una... Ustedes lo ven como 3.000, pero eso no es nada, realmente. Para un texto que tiene la cantidad de años que tiene la Biblia, para un texto que ha pasado por todo el proceso histórico que ha pasado en la Biblia, señores, las traducciones de la Biblia, perdonen que hable un poco del tema de Cintia de ayer, las traducciones de la Biblia no se hicieron bajo un aire acondicionado. Las traducciones de la Biblia se hicieron con gente que estaban persiguiendo lo que estaban traduciendo. ¿Entienden? No era que ellos estaban en un coro como hacemos hoy día y vamos a estudiar la Biblia y ahí nos matamos estudiando la Biblia y después un Uber cada uno para su casa. No funcionaba de esa manera. Era bajo persecución que ellos estaban. Y cuando se escondían en un sitio, ahí andaban con... Señores, ¿no se acuerdan de Pablo que le dice a Timoteo, y tráeme los otros pergaminos, que no quiero que se me pierda nada de eso, que no hay copia todavía? Bien. Y era así que se trabajaban las primeras, que se trabajaron la primera copia. ¿Ok? Entonces, sí, claro que hay variantes, pero las variantes no nos afectan en nada. Sigamos. Bien, en cuanto a los errores y evitarlos al momento de la traducción, se considera lo siguiente. El grado de familiaridad que tenga el traductor con el griego, en este caso puse el griego para el Nuevo Testamento, o en su defecto para el Antiguo Testamento. Y también el conocimiento que tenía el autor con el idioma al que estaba traduciendo. Y sobre todo, el cuidado que él tuviera al momento de realizar su tarea de traducción. Le voy a mencionar 3 manuscritos que son los más utilizados al momento de hacer este tipo de traducción. Rebeca, si tú quieres, la pregunta la puedes escribir en el chat y al final, cuando yo termine, entonces vamos a tener una sección en la que ustedes van a participar. Pero para que no se te pierda, escríbela o escríbela en el chat y la vemos ahorita. Textus Receptus no es más que el texto griego de Erasmo del 1516 que recoge la mayoría de los escritos griegos de aquel entonces y fue el texto que se utilizó para realizar la mayoría de las traducciones del tiempo de la Reforma. O sea, por ejemplo, la Reina Valera, que es la que más nosotros utilizamos, es basada en el texto Receptus. Tenemos otro que se llama, esto es una información así a grosso modo, bien, para no profundizar mucho en ella. Tenemos otro que se llama texto mayoritario o bizantino, que es también utilizado para describir caracteres textuales del griego. El Receptus se utilizó para casi todos los textos que se tradujeron en el tiempo de la Reforma. Era como el texto, como ellos le llaman, el texto recibido. Es como que este es el texto
por excelencia. Eso era lo que consideraban en ese entonces, algo que no era cierto del todo, por todas las variantes que tenía el texto y las cosas que o sea, vamos a dejarlo en el tema de la variante. Tenía muchísimas variantes, pero ellos lo consideraban el texto por excelencia que ellos tenían y, bueno, fue la fuente de muchas traducciones, incluyendo la Biblia que nosotros tenemos, que es la Reina Valera. Ahora, había otro aparato crítico, había otro texto, que es otro método de hacer la crítica, que era con el texto mayoritario o llamado texto bizantino. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando iban a hacer la copia, ¿cómo ellos determinaban qué palabra tomar, qué palabra no tomar, cómo hacerlo? Tenían un método, es fácil. Yo puse un ejemplo, lo más sencillo posible, y dice de la siguiente manera. Si de 100 manuscritos, o sea, vamos a suponer que tenemos 100 manuscritos, y estamos traduciendo, y tenemos una variante en 2 copias. Nos estamos fiando de 2 copias. Y tenemos una variante que ya la identificamos. Recuerden que una variante textual no es más que lo que yo tengo aquí que no tengo aquí. O lo que tengo aquí que aquí se dice de manera diferente, pero que es lo mismo. Esos son variantes. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que yo tengo 100 manuscritos. Y yo voy a traducir ahora, a copiar la palabra que tengo aquí. Jesús es vida. O Él es la vida. Aquí tengo que dice que Él es la vida. Y aquí tengo que dice Jesús es la vida. El que dice que dice que Él es la vida, obviamente se está refiriendo a Jesús. Solo que aquí está más claro. Pero yo no me puedo llevar porque aquí esté más claro. La crítica no me permite eso, aunque lo hacen. Entonces, el método bizantino lo que decía era que, bueno, hagamos lo siguiente. La frase Él es la vida, en los 100 manuscritos, ¿cuántas veces aparece? Y dicen, bueno, aparece 20 veces. Ya lo revisamos. Ok. O sea, en el texto, ok, el texto que se está copiando. La frase Jesús es la vida, que está en este manuscrito, de los 100 que tenemos, ¿cuántas veces aparece en los 100 que tenemos? En ese texto, en los otros. Bueno, el otro aparece 20, este aparece 80. Entonces el método bizantino dice, bien, en la copia que tú estás haciendo, pon Jesús es la vida, porque aparece en la mayoría de los manuscritos. De ahí es que, si usted, no sé si usted ha leído algún comentario bíblico o alguna Biblia de estudio, si usted tiene alguna Biblia de estudio, esto que yo estoy diciendo, ustedes lo van a encontrar. Que en las Biblias de estudio, en algunas, y en los comentarios bíblicos te dice, este texto no aparece en los mejores manuscritos. Este texto no aparece en la mayoría de los manuscritos. Esa referencia que le ponen así de que este texto no aparece o este texto en el griego significa tal cosa, todo eso es crítica textual que se le pone ahí en su Biblia de estudio. Para cuando ustedes lo vuelvan a ver, sepan qué es lo que su Biblia le está diciendo con eso. Vamos a ver y ahorita, todo esto que yo le estoy dando en teoría, que eso es para que, ¿verdad? Caigamos en cuenta. Ahorita vamos a ver, al final de la charla, vamos a ver ejemplos en vivo. Y el otro es el crítico ecléctico. Ecléctico. ¿Qué es lo que dice? Bien, vamos a consultar. Mira, tenemos este texto, pero este texto está medio raro. Entonces, este método lo que dice es, ok, vamos a consultar 2 fuentes. La primera fuente es la evidencia interna y la evidencia externa como segunda fuente. Entonces, vamos a ver qué Bruce Meyer, o sea, el libro aquí, nos dice a nosotros sobre qué es eso de evidencia externa y evidencia interna. Evidencia. La externa comprende la fecha. ¿Okay? ¿Cuándo se escribió ese manuscrito? Por ahí surgió un manuscrito de Judas, un apócrifo. Y el apócrifo dice que el apócrifo de Judas, yo lo leí, es interesante el libro. Yo he leído mucho apócrifo, yo les recomiendo también que usted haga una lectura y no lo satanice lo apócrifo, usted lo lee, parte de la historia.
Y Judas dice que la traición de Jesús, o sea, la traición que se llevó, fue un acto en el que él se puso de acuerdo con Jesús. O sea, Jesús y él planificaron la traición. ¿Ok? Jesús y él planificaron la traición. Eso, si eso es verdad, exime a Judas de muchísima culpa y cambiaría la percepción general que se tiene en el cristianismo sobre Judas. De hecho, la misma palabra, todo un Judas, cambiaría su sentido, si en verdad fuera así. Okay. Se consideró que era un manuscrito fiable, pero se le hizo la prueba del carbono 14, que es una prueba que se le hace a cualquier escrito para determinar su datación histórica, y se determinó que ese manuscrito de Judas, escuchen, databa, si no me equivoco, del siglo V al siglo X, más o menos. Por ahí andaba la fecha. Vamos a dejarlo en la fecha más bajita, siglo V. Siglo V quiere decir que era 500 años después de Cristo. Estamos hablando de que fue un manuscrito, poniendo que fuera, como este video se va a compartir por ahí, esta es una fecha tentativa. Eso ustedes lo pueden buscar y confirmarlo. No es nada que así, no. Una fecha solamente para fines de ejemplo. Se escribe, o sea, alguien se inventó el texto de Judas y por la datación de cuándo se escribió se determina la fecha. Y automáticamente cae en el renglón de apócrifos, libro falso, pseudoepígrafe también. Entonces, la evidencia externa habla de fecha y habla del carácter de los testigos. Bien. La otra es la distribución geográfica de los testigos que apoyan una variante. Cuando Meyer habla de la distribución geográfica, él está hablando de, tenemos la comunidad de fe, en este caso, por ejemplo, el catolicismo, en aquel entonces. Puede ser cualquier iglesia. Tenemos la comunidad de fe como un grupo geográfico de testigos que dicen, no, eso es así. Pero tenemos, por ejemplo, testigos en Alejandría, en Egipto, en Israel, en China, en Europa, etcétera, tú sabes, en diferentes ubicaciones geográficas que dicen lo contrario. Entonces, la crítica textual lo que hace es que se inclina por aquellos que dicen lo mismo, pero que no pertenecen a un clero religioso. ¿Por qué? Porque el grupo que pertenece a un clero religioso, su percepción del texto, ¿cuál va a ser? Va a ser una percepción, como le llamamos en teología, dogmática. Y siempre verá el texto de una forma dogmática para cumplir con sus necesidades teológicas. Mientras que el otro, que no pertenece a un clero, lo verá de una forma más objetiva, porque no tiene que ver con ninguno de sus intereses, sino con que el texto diga lo que tiene que decir. Entonces, fíjense, todas estas cosas que estamos mencionando así teóricamente y como que media rápidas, son procesos que estudiosos como Bruce Meyer y compañía hacen. Por ejemplo, ese trabajo que él hizo aquí en este libro, y en cualquier otro libro de crítica, hacen un trabajo arduo que hacen para determinar no la veracidad del hecho, sino la fiabilidad del escrito. Si la Biblia dice, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, señores, fuera de serie. Si la Biblia dice que que había un platillo volador, a la crítica textual no le interesa que fuera un platillo volador, una nave, un helicóptero, un avión, un barco, un yate. Lo que le interesa es que de la copia de la copia de la copia de donde eso viene, diga que era un platillo volador. No si eso existe o si no existe, o si fue una metáfora, o si fue un símil, o si fue un simbolismo. No, eso yo no, es como que no tengo que ver con eso. Yo lo que tengo que ver con que eso se haya dicho. ¿Se dijo? Sí. Okay. ¿Se dijo? No, pues quítelo de ahí. En la próxima copia corrija eso. Okay.
Evidencia interna. Por lo general, perdón, ha de preferirse la lectura más difícil. Esto es, más difícil para el escriba. O sea, cuando el escriba tiene una lectura que es difícil de interpretar y la cambia, entonces se toma esa lectura difícil de ese manuscrito donde él tomó por encima de la que él copió, por encima de la lectura que él entendió y copió. No, pero que aquí está claro, sí, pero esta, ¿por qué la cambió? Ah, no, porque tú sabes, no, pues, para atrás. En la próxima, ponme esta. Ok. Por lo general ha de preferirse la lectura más breve. Normalmente, a veces se hacía en la copia, a veces se extendía con algún comentario personal que se incluía en el texto. Pero yo le voy a hablar de eso, que le dije que le voy a poner un ejemplo. Y a veces algunos escribas sustituían una palabra poco conocida por otra que fuera sinónima y más conocida. Ok, vamos a pararlo ahí. Cuando nosotros hablamos de estos errores, tenemos al escriba. El manuscrito de Isaías, por ejemplo. El manuscrito de Isaías se dice que tiene de largo aproximadamente 2 metros. Puede ser más, puede ser menos, puede ser una exageración. Imagínese ahora un escriba. Cuando el escriba iba a escribir, o el geógrafo, como usted le quiera llamar, o el amanuense, 3 palabras para referirse a lo mismo. Escriba, geógrafo, amanuense. Ellos hacían, como parte de su cultura, un ritual como de purificación. Porque iban a escribir, iban a transcribir la palabra de Yahweh, la palabra de Jehová. Y ellos querían ser lo más santo posible al momento de ellos. Eso no es que como nosotros. No. Que tú tienes la Biblia y le pones un vaso de jugo ahí. ¿Cómo es que se le llama eso? No es herejía. Es una abominación. No es como nosotros que tenemos la Biblia y que estamos comiendo una galletita y que le cayó galletita a la Biblia y... No. Ellos tenían su costumbre. ¿Ok? Cuando él empezaba a escribir, primero, no había liquid paper. ¿Okay? Segundo, era a mano. Se dice que Isaías es el libro más largo de toda la Biblia. ¿Okay? ¿Tiene cuántos capítulos? 61, me parece que es. Salmos no es el más largo. Recuerden eso. Salmos es una colección de libros. Okay, compuesto por 5 libros que hacen un total de 150 capítulos. Una versión apócrifa tiene 152, 153 más o menos. No existía la división de capítulo y versículo. Por tanto, era una copia que se hacía a lo largo. Ahora imagínense el escriba, empezó con Isaías. Bien. Y va por el último capítulo, por la última línea, por la última palabra y se equivoca. Cometió un error, se le fue algo. ¿Saben lo que hacían? Tomaban el manuscrito y lo echaban a un lado. Había un almacén, un depósito donde ellos lo echaban. ¿Sabe qué sucedía? Sucedía que a veces otros tomaban el manuscrito que había sido desechado. Imagínense que el escriba empezara a escribir y se equivocó a la mitad. Le falta la mitad de ese manuscrito.
Si otro lo toma, ese manuscrito, ¿qué se va a replicar? La mitad del que tenía ese escriba. El otro ejemplo. El escriba empieza a escribir. ¿Qué pasa? Que se encuentra con un texto y dice, wow, ese texto no lo van a entender. Entonces, al margen, nosotros hacemos eso con nuestras Biblias, al margen, el escriba hacía una anotación. Aquí todo el que raya Biblia hace eso. Con un lapicero y le pone una explicación. Esto significa tal cosa. ¿Qué pasaba? Que venía entonces el otro escriba y en vez de tomar este manuscrito, que es de donde yo estoy copiando, tomaba el manuscrito mío. ¿Ok? Tomaba el manuscrito mío. Déjame parar aquí, para tenerlo de frente. Tomaba mi manuscrito. ¿Bien? Y ese comentario que yo puse, el otro escriba lo insertaba en el texto. De ahí es entonces, mis hermanos, que ustedes van a ver en sus Biblias de estudio, los que la tienen, exacto, esa nota al margen, Juan Carlos, exactamente, que normalmente la hacían o en la columna o abajo. El otro, pero mira, ¿verdad? Eso lo explica, lo insertaba. Y ahí es donde ustedes tienen en su Biblia de estudio, o en algún comentario, o en algún libro como este, que le va a decir, este texto no aparece en los manuscritos tales, tales y tales, sino que aparece en el manuscrito tal. ¿Ok? Si ustedes tienen Biblia de estudio, es muy probable que ustedes tengan esa sesión y no, quizás no le prestarán atención. De ahora en adelante, préstenle atención o algún comentario bíblico que tengan. Lo que le está diciendo es que ese texto no está en los manuscritos o que le anteceden al que se usó para la copia, o no está en otros manuscritos que no fueron considerados para la copia, sino que se insertó ese texto ahí. Hay inserciones que son intencionadas. ¿Ok? Y hay inserciones que son como estas, que no son con malas intenciones, sino que con el objeto de hacer ese aclarando. ¿Ok? Otra forma que ustedes pueden encontrar, en la Biblia, a veces ustedes se encuentran con que en un párrafo hay paréntesis. No sé si lo han visto. Talita Kumi, por ejemplo, entre paréntesis, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esa frase es una inserción en el texto. Pero fíjense que es una inserción con buenas intenciones. ¿Ok? Yo se lo digo de esa forma porque si usted se lee un libro de esto, se encuentra con un fulano por ahí, de esos que tienen mala intención, te va a decir, mira ese texto, lo insertaron, tu Biblia, que sé yo cuánto. No, ninguno, espera. Esto es el traductor diciéndome, y que él me dijera Talita Kumi, ¿y con qué se come eso? Dígame, tuviéramos entonces que buscar un comentario bíblico, un diccionario o algo que me diga qué es eso, Talita Kumi. Bien. Entonces, el copista lo que dijo fue, pues, bueno, vamos a arreglar este problema rápido. Que traducido es, niña, obviamente que lo puso en su idioma y cuando lo tenemos al español, tenemos la traducción al español. A ti te digo levante. Y así hay muchos paréntesis en la Biblia que son paréntesis explicativos del copista. Pero que para la crítica textual eso es un problema, porque ella lo que dice es, no me importa que eso sea explicativo, eso no está en el texto donde tú sacaste eso. ¿Me entienden? ¿Me entienden la intención?
de la crítica textual. Es eso, es que tú tengas el texto lo más puro posible. No tratar de dañar tu creencia, ni mucho menos, sino que tu texto sea lo más puro posible. Entonces se daban esas dos vertientes, porque el escriba cometía un error y desechaba el manuscrito y probablemente otro lo tomaba, y dos, que el escriba dejaba una nota al margen, no para que fuera insertada en el texto, sino para que funcionara, para todo aquel que lo leyera posteriormente, funcionara como una nota aclaratoria. Pero, como es una nota aclaratoria, ¿por qué no la ponemos en el texto como un paréntesis? Donde, mira, paréntesis, esto significa esto. Y entonces ahí, eso que yo acabo de mencionar, se llama variante textual. Pero nuestros detractores le llaman contradicciones bíblicas. O sea, la ponen en el conjunto de lo que es las contradicciones bíblicas. Hay un comentario valioso, no lo voy a dejar pasar. Juan Carlos dice, así hace el Talmud. El Talmud es la recopilación de todas las notas al margen que dejaban los escribas. Es correcto. Entonces, ya ustedes saben, porque las notas al margen eran importantes. Lo único era que no necesariamente tenían que introducirla en el texto. Excelente. Ok. Estamos ya en el clímax, concluyendo, para ver algunos ejemplos. Y antes de los ejemplos, yo traté de todo el tecnicismo, traté de no mencionarlo para que no se abrumaran todo eso, como que este manuscrito se llama Aleph, que este manuscrito no nos vamos a abrumar con eso. Este dato que yo le pongo aquí es un dato importante que ustedes lo tengan, porque es un dato que lo usan para atacar la Biblia. Mira que la Biblia aquí, mira, ahí dice República Dominicana, pero República Dominicana existió 500 años después. ¿Por qué ahí en ese tiempo dice República Dominicana? ¿Tú no ves que se te contradice tu Biblia? Y tú te quedas como, oye, de verdad. No, mira. La Biblia no es, mira lo que te pongo aquí, es importante tener pendiente que la Biblia no es un libro histórico. Si usted quiere un libro histórico, ¿cómo es que se llama el comentario, Juan Carlos? El comentario al contexto cultural. Ahí tiene un comentario cultural. Comentario histórico bíblico, no sé qué cosa. Alex, si tú tienes uno ahí, ¿cómo es que se llama el que tú tienes? Se me olvidó, comentario, se me fue. O sea, comentario histórico. Búscate 2000 comentarios históricos. Va a tener historia ahí. Pero la Biblia no es un libro histórico. ¿Ok? No, que mira ahí, si la Biblia y la ciencia, míralo ahí donde se contradice la ciencia y la Biblia. Espérame, la Biblia primero no es un libro científico. No, que míralo ahí, porque él dijo que el sol se detuvo y está demostrado por la ciencia que el sol no gira. My friend. Ahí dice que el sol no se detuvo, así que cójalo variado, suave. No, es que mi Biblia no es un libro científico. Ella te está diciendo la percepción de cómo era que Josué lo veía, cómo era que ellos lo veían. Para ellos el sol era que giraba. Josué dio una palabra y para él el sol se detuvo. Y lo que se detuvo fue otra cosa. Punto. O sea, no es ella no va a decir que Josué dijo que la Biblia se detuvo el sol y ellos le ganaron. Comentario. El sol hace una gira de esta manera y así, y cuando hace esto, entonces se forma esto y esto, entonces tal cosa. No, por Dios. Eso te lo da un comentario científico, que tú busques cómo es que funciona el sol, cómo funciona la luna, cómo funcionan las estrellas, cómo funciona todo este meneo, cómo funcionan los días, cómo funcionan los años, cómo se dan las estaciones. Ahí tú consigues esa información. Te va al contexto cultural y te vas a enterar de en ese tiempo que tenían ellos pensado con relación al sol y a las esferas, cómo era que ellos lo veían.
Entonces, conforme a su cosmovisión, ellos actuaban. Y Dios, que está por encima de la... Dios no... Señores, Dios no se iba a detener a decirle, Josué, espera, en lo que terminan de matar a tu gente, déjame explicarte, el sol no es que se mueve, es la tierra. Y mira, y que funciona así. Entonces, con esta explicación, Josué, te pido que ore otra vez para entonces yo accionar y poderte dar la victoria. Dios no iba a hacer eso. Josué dijo que se detenga el sol y Dios, oye, Espíritu Santo, traduce, sí, resuelve, se acabó. Y después le explicamos a Josué que eso no es así, pero ya, le damos la victoria. Dime, Ángel, porque es así que funciona. Ah, que la muralla de Jericó no se pudieron haber caído, ellos dándole 14 vueltas y gritando. Brother, en tu mente no, en la de Dios sí. Dios le dijo, denle 14 vueltas. 7 es y 7 en un día. Y cuando lo hagan, griten y yo me encargo del resto. No es la voz de ustedes que va a derrubar la muralla, soy yo que lo voy a hacer. Pero necesito un acto de fe de ustedes. Entonces ahí están los científicos. ¿Y cómo es posible que esa gente voceando se hayan caído de la muralla? Y por ahí anda un documental, una teoría diciendo que sí que es posible porque la voz de tantas personas a tal decibel puede provocar tal cosa. Oye, me búscale toda la vuelta que tú quieras. Al final quien derrumbó ese asunto fue Dios. ¿Ok? Dicen por aquí, a Galileo lo querían matar por decir que lo que se moviera era la tierra. Ah, sí, correcto. Colón decía que la tierra era redonda y lo enviaron al mar a morirse con un grupo de hombres. Pero esa era la cosmovisión. Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo cual me está guardada la corona de vida. Pablo pensó que le había predicado a todo el mundo, pero claro que sí. Si yo le pregunto, si hacemos un análisis, Pablo le predicó a todo el mundo. A todo el mundo le predicó Pablo. Y Pablo dijo, ya terminé. Jesucristo, ¿dónde tú estás? Porque él dijo que este evangelio será predicado a todo el mundo y luego vendrá el fin. Entonces verá la señal del Hijo del Hombre. Entonces Pablo dijo, ya yo terminé. ¿Dónde tú estás? Pero en efecto le había predicado Pablo a todo el mundo. No. Pero en la cosmovisión de Pablo, él le había predicado a todo el mundo, porque si usted analiza el mapa de aquel entonces y analiza la ruta que Pablo hacía, Pablo le predicó a todo el mundo. Lo que pasa es que Pablo no sabía que más para allá había otro mundo, por decirlo así, había otro pedazo de mundo que había que predicarle. Pero eso él no lo conoció, él conoció y recorrió el mundo que él conocía, no el mundo realmente como lo conocemos tiempo después. Entonces esas son cosas que hay que tenerla pendiente. La Biblia no es un libro arqueológico. Que si existió David, bueno, la Biblia habla de David. ¿Qué hago con esa información? No, es que arqueológicamente no hemos encontrado, brother, son su problema. Pero aquí dice que David existió. Aquí dice que había una ciudad. Aquí dice tal cosa. Se encontró la estela de David por allí. Se encontró tal cosa por allá. ¿Te entiendes? Pero la Biblia no te lo va a decir como te lo diría la arqueología. La Biblia te va a hablar del personaje y del lugar. La arqueología se encargará entonces de hacer su trabajo. Libro geográfico, lo mismo que mencioné ahorita. Por ejemplo, con Abraham se menciona, se me fue la tierra que se menciona ahora, se menciona una tierra que se le dio el nombre unos 500, 600 años después. ¿Por qué se dan esas situaciones en la Biblia? En la Biblia hay una frase, para yo responder con este ejemplo la pregunta, hay una frase que dice tal cosa, hasta hoy. No sé si ustedes han visto esa frase que dice hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Esa frase que ustedes consiguen en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que dice hasta hoy, es hasta el momento en que se está haciendo la copia. No es hasta hoy, siglo XX, siglo XXI, siglo XXII, siglo XXIII, siglo XXIV. No es hasta ese momento, es hasta el momento en que el autor está escribiendo o el copista está escribiendo, dice hasta hoy, hasta este momento, se está dando esta situación. Y por ahí ustedes ven entonces los debates, pero esto no está sucediendo hoy, por hijo de Dios. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Y no es un libro de cultura, porque la Biblia no va a estar explicándote a ti la cultura del pueblo. La cultura del pueblo la conseguimos en libros culturales. Bien, te compras su libro cultural y tenemos a Ángel Alberto, Payola, y todo ese asunto.
La Biblia, entonces, como yo pongo aquí, es como un todo, es la palabra inspirada por Dios. Todo lo que tenemos en la Biblia es lo que nosotros necesitamos, número uno, para conocer a Dios y número dos, para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque según de Timoteo 3:16 dice que esa palabra inspirada es útil para enseñar, es útil para redarguir. Tú no necesitas un comentario cultural, un comentario textual, un comentario histórico. Tú no necesitas nada de eso para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia para que el hombre sea perfecto. Tú lo que necesitas es entender lo que está ahí. Entenderlo y ponerlo en práctica. Bienaventurado, como que dice el texto, el que oye, el que practica. ¿Verdad? Esa es la bienaventuranza. Todo eso que hemos hablado, todos esos detalles adicionales, lo encontraremos en los libros. Obviamente que todos esos libros son en extremo importantes porque nos abren el conocimiento. Y ahí es donde nosotros podemos entender, ven acá, ¿por qué Jesús le dice a los fariseos que son un hipócrita porque levantan la mano para orar en público? Entonces no podemos orar en público en la iglesia, ni levantar la mano en público. Entonces ahí entra el contexto cultural. Como la Biblia no te lo explica, entonces ahí tú te compras un libro de esto de uso y costumbre. Ahí yo tengo unos cuantos. Y entonces te vas a dar cuenta de un tema que se le llama la filatería. Bien, donde en la ropa del judío, el fariseo tenía unas filaterías que eran como unas soguitas, unas cuerditas, que le colgaban de la vestimenta. Y mientras más tenían, como los generales, los coroneles, ¿cuál es el último rango? El último rango de ellos, que tienen un reguero de estrellas y un sinnúmero de cosas, y mientras más tienen, más pámpara tienen, más pompa tienen, más gente tienen detrás de ellos. ¿Verdad? Más la pompa es la palabra, yo dije pámpara, era pompa. Es pompa, la palabra que se usa en el libro de los Hechos, que es tú tienes toda tu gente atrás. Entonces, mientras más filatería ellos tenían, ellos estaban diciendo que más eran ellos, más justos eran, más sabían, más de todo. Entonces, cuando ellos levantaban la mano, se veía todo eso, todo ese lujo se veía, y por eso era que en público le gustaba levantar la mano, para que todo el mundo viera todo lo que tenía su utensilio. Y por eso Jesús le dijo, hipócrita. No es que usted no levante la mano en la iglesia. Ahora, si a usted le gusta levantar la mano en la iglesia con esos fines, usted es un hipócrita también. Ok, Emanuel, tú puedes corregir, no hay problema. Ponme ahí en el texto, en el chat, la corrección, no hay problema, brother. Ok, excelente. Las confusiones son de los humanos. Variantes textuales. Y entonces, y los flecos, se me fue entonces confundí el nombre de los flecos. Ponlo ahí, papá, sin temor. Variantes textuales. Ajá, sí, exactamente. Gracias, Manuel González. Lo que yo dije por filatería es el tzitzit. Gracias, brother. El tzitzit. Era la soguita, no la filatería. Confundí los términos. Gracias, de verdad. El tzitzit. Esa es la palabra para lo que yo mencioné. Sustituyanla ahí. Entonces, veamos algunos ejemplos antes de yo concluir. De algunos ejemplos de variantes textuales. Mateo 5:44, por ejemplo. Arriba tenemos una nomenclatura. Texto mayoritario lo abrevian MT y el texto crítico CT. Entonces, yo puse muchos ejemplos, pero nada, vamos a ver 2 o 3 solamente para dar chance a la otra parte. Por ejemplo, Mateo 5:44, en el texto mayoritario dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y os persiguen.
En el texto crítico, o sea, el otro manuscrito dice, lo tiene más resumido. Pero yo digo que amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, toda esa diferencia se le llaman variantes textuales. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque vuestro es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Dice el texto crítico. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, obvia la última parte de porque vuestro es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y voy a cerrar con este ejemplo. Ya le voy a compartir la presentación, hay más ejemplos. Dice, sin embargo, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21, el texto crítico lo omite, no lo tiene. Hay otro, en el de Marcos, se tiene la frase, en Marcos sí está la frase, pero se omite la palabra ayuno, se queda con la palabra oración. Es otra cosa también que considerar que las variantes textuales, o sea, la crítica textual no es a la Biblia completa. ¿Okay? Aquí yo cierro la presentación. La variante no es a la Biblia completa, es por libro. ¿Ok? Si un libro, si Mateo no dijo hola, pero Marcos, haciendo uso de ese texto, dice hola, en Marcos está hola, pero en Mateo no. Entonces es por libro, no es una, la crítica no es universal, sino por libro. En el manuscrito de este libro, este texto no está o este texto está de esta manera. Y así se van haciendo lo que nosotros conocemos como las variantes textuales. Y sí, claro que hay contradicciones o aparentes contradicciones que se resuelven es con un estudio hermenéutico, aplicando ciertas reglas de hermenéutica, etc. Valga la mención, vuelvo y repito lo que dije al principio, es de conocimiento universal y general, que el texto inspirado, lo que le llamamos el original, se entiende, por acepción universal, que no estaba alterado ni con errores, pues la persona está siendo inspirada por Dios, está escribiendo, está recibiendo el impulso a hacer lo que está haciendo. Pero las copias sí, a través del tiempo, pues sufren las alteraciones que le mencionamos, con intención o sin intención. Una que es con intención, por ejemplo, la famosa traducción de Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que esa es la que nosotros tenemos, la cual es un gran aval para hablar de que Jesucristo es Dios. Pero los testigos de Jehová, en la traducción que ellos hacen, una copia del manuscrito que ellos tienen el texto traducido de la siguiente manera. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Entonces, ellos, fíjense ahí, cambian de manera intencionada la palabra, esa frase, para que pueda cumplir con su creencia teológica, ¿verdad? De que Jesucristo no es Dios, sino que Él es un Dios, un ser creado. Sin embargo, casi todos los manuscritos, fuera de lo que los testigos de Jehová pudieron alterar, dicen lo mismo. Jesús era Dios, no un Dios. Es un ejemplo de los tantos que pueden aparecer de traducciones con malas intenciones. La gran mayoría son inserciones que son con buenas intenciones de aclarar, pero que a la crítica textual no le interesa que tú aclares o no, sino que el texto se mantenga lo más fidedigno posible. Entonces esa es mi participación la noche de hoy. Espero la haya sido de mucho provecho y vamos a dejar que una sección de preguntas, respuestas o algún comentario que quieran emitir. Este es su momento. Amén. Comentarios, preguntas. No sé, Rebeca iba a decir algo ahorita, no sé si todavía lo quiere decir, lo quiere preguntar. Bueno, parece
Aparentemente fue una explicación muy clara. Parece que todo está claro. Ángel Alberto. Ángel Alberto, ¿quiere decir algo? Ajá. Sí. Nosotros, los estudiantes de ITAP, queremos, así como se hizo ayer con la expositora de ayer, también queremos honrar esta maravillosa, excelentísima charla que usted nos acaba de dar y enseñanza, por la cual queremos honrar esta charla, igual como la de ayer, con un libro que próximamente le llegará a su casa. Es lo que queríamos. Se está enfriando el hombre, pero gracias. Ay, caramba. El hombre de los libros, Ángel Alberto. No es el que me tiene eso ahí, su tío. David, Cuénteme, líder. lo que ocurre es que, como tú sabrás, este material que tú estás exponiendo tiene unos niveles altos. Sí, no, estamos claros, eso sí. No es simplemente el estudio sencillo de la Biblia, de cuántos versículos, de cuántos... Ya en esto entra la crítica, pero no simplemente la crítica entre los evangélicos. Hay que notar que dentro de la alta crítica hay teólogos que no son cristianos. Sí. Y la alta crítica no solamente cae en el área de la teología, sino que también los psicólogos y diferentes ramas de la ciencia se meten a estudiar la Biblia para sacar informaciones y ventajas para sus propuestas. Y por eso es que la alta crítica no simplemente es en el área teológica, involucra aspectos de la ciencia en diferentes ramas. Por ende, no es fácil darle seguimiento a este trabajo porque no simplemente abarca la crítica general en su sentido completo de la escritura, sino que cada libro ha sido sujeto a estudios profundos, análisis críticos, y detrás de todo eso se entiende que está el brazo del enemigo de la justicia para desacreditar pues la palabra de Dios. Por ende, se hace un poquito complicado a veces para el pueblo responder a este tipo de análisis, porque ya es un conocimiento que se eleva bastante. Y quien lo maneje o el que se meta a estudiarlo, su fe debe estar bien firme. Su fe debe estar bien firme porque va a ser bombardeado, que te desarman. Hay argumentos que fácilmente te desarman y hay que estar muy firme en la palabra de Dios en cuanto a la fe se refiere para poder establecerse y siempre buscar la respuesta de parte de Dios. Gracias, David, por esta ponencia. Excelente. Al equipo también. Montar este evento pues requiere pues dedicación. Así que le deseamos lo mejor en este mes de la Biblia que todavía no ha terminado. Amén. Amén. Así que para adelante. Amén. Bueno, veo que ya le respondiste a Rebeca. Sí, Sí, ya, como ya. decía el pastor, este es un tema un poquito complicado, pero el objetivo es que la gente conozca, se interese por conocer más de la Biblia, que es la palabra de Dios. Muchas veces nos quedamos solamente con la leche materna, y no pasamos a la yuca, al plátano, a otros niveles que debemos como cristianos maduros, que ya muchos de nosotros tenemos ministerio, muchos de nosotros predicamos. El que predica tiene la responsabilidad de saber bien, de conocer bien la palabra, para no matar gente, porque muchos predicadores de antes y todavía ahora nos mataban con prédicas infundadas, no estaban fundadas en la palabra.
Entonces, este tema que trajimos en esta semana, yo sé que ha llegado a los hermanos, pues lo han manifestado en las redes, les ha gustado mucho. Yo les insto a que los que aún no lo han hecho se inscriban en el instituto para que puedan manejar un poco más lo que es el estudio bíblico, profundizar un poquito, porque hay muchos temas que son profundos y que uno se queda como, wow, pero caramba, y se queda absorto. Sin embargo, es interesante, algo que, como la Biblia, que es para beneficio nuestro, y como decía David, tu poder por lo menos defenderte, y si no puedes articular las palabras para defenderte, por lo menos tú tienes el conocimiento de que tú tienes la razón y de que tú estás sobre una roca firme, que tú no te mueves de ahí, que por eso que tenemos que aprender bien la palabra, conocerla más profundo, tener Biblia de estudio, diccionario bíblico y todo eso. Y el que pueda, pues se inscribe en un instituto, y el que pueda hace una licenciatura. O sea, el que pueda, el que tenga esa hambre, también el que quiera, tenemos los sábados unos diplomados. Ahora mismo se está dando uno de hermenéutica. Se han dado varios y se seguirán dando otros temas. Eso es en el ITAP, en el Instituto Virtual de Berea. Pero los jueves tenemos el Instituto Seminario Bíblico del Concilio también con el instituto. O sea que tenemos estudio bíblico por todos los lados. Los viernes tenemos la escuela bíblica semanal, que ya ahí no son temas teológicos. No es lo mismo. Yo escucho personas diciendo, no, porque en la escuela bíblica no te enseñan eso. Es que en la escuela bíblica no te dan teología. Es otro tipo de tema, es otra finalidad diferente. Por eso yo siempre le he instado a los maestros, sobre todo, a que hagan el instituto. A los líderes, a los que predican, vayan al instituto, porque van a conocer esto y muchas otras cosas más, y su ministerio se va a ver enriquecido. Es decir, que en adición a que asistimos a la escuela bíblica dominical los viernes, tenemos un glorioso mensaje, por lo menos en nuestra iglesia. No sé en las otras, porque aquí hay personas de diferentes iglesias. Para nosotros tenemos unos mensajes gloriosos y muy enriquecedores los domingos, pero aún así necesitamos este tipo de estudio, de conocer más a profundidad. Entonces ahí está el instituto todos los jueves de forma virtual. Tenemos también que ayer decía Cintia, yo sé que estamos con el tiempo encima, pero no importa porque no hay tapones ahora mismo, ya estamos terminando. Cintia dijo algo muy importante. Su papá le regaló una Biblia hace 19 años. Muchas veces nosotros no sabemos qué le vamos a regalar a alguien que cumple años, que está de boda, que tiene de todo en su casa. Hay personas que tienen, siendo adornos, lo tienen todos, porque son viciosos con esas cosas, y además los adornos lo combinan con la cortina, con esto, con la pintura, y usted no sabe qué le va a regalar. Regale una Biblia. Regale una Biblia. Si son nuevos creyentes, regale un Nuevo Testamento, regale el libro de Juan, o regale el libro de Mateo, que se venden solo, por separado, pero regale la palabra de Dios. Dele a la persona la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios leyendo la palabra. Nosotros le regalamos recientemente una Biblia a un amigo nuestro desde pequeño, de chiquito. Y a mí me impactó tanto que él dijo